La semana pasada preparamos nuestros propios sistemas materiales, mezclamos sustancias que teníamos en casa y observamos qué pasaba en cada caso. Luego reflexionamos sobre el número de fases que observábamos y les pedí también que miraran con atención qué había pasado con la fase líquida, en qué casos había cambiado el color del agua y en cuáles no. Recibí montones de trabajos y de fotos. Como pueden ver, ahora vamos a empezar a sacar conclusiones sobre nuestro trabajo. En algunos sistemas de los que preparamos pudimos observar una sola fase. Por ejemplo, cuando mezclamos agua y vinagre, agua y alcohol, agua y lavandina, o cuando disolvimos una sola cucharadita de azúcar o de sal en agua. En todos esos casos en los cuales vimos una sola fase, estamos hablando de sistemas homogéneos. En cambio, en otros casos pudimos ver que se separaban por lo menos dos fases. Ejemplos: agua y aceite, agua y arena. También cuando le agregamos té al agua o café. En el caso del agua con aceite pudimos ver dos fases bien diferenciadas. El aceite quedó arriba y el agua debajo. Habíamos hablado de esto por la diferencia de densidades. Cuando le agregamos yerba al agua, pudimos observar tres fases. Fíjense, observo una fase arriba flotando sobre el agua, luego una fase líquida y por último en el fondo observo un precipitado, una fase sólida en el fondo del recipiente. La primera conclusión importante que podemos sacar es que la cantidad de fases no depende de la cantidad de sustancias. Al mezclar dos sustancias puedo obtener dos fases, como por ejemplo en el agua y el aceite o en el agua y arena, o también puedo tener una sola fase, como en el agua con alcohol o con lavandina. La segunda conclusión tiene que ver con la coloración del agua. Si hubo un cambio en la coloración del agua, puedo asegurar que algo se disolvió. Por ejemplo, cuando le agregué yerba al agua, o té, o café, observé una cierta coloración en la fase líquida. Esto quiere decir que algún componente de esas sustancias pudo disolverse en agua. Formé una solución. Recordemos que una solución es un sistema homogéneo formado por dos o más sustancias. La condición, sí o sí, es que esas sustancias estén perfectamente disueltas formando una sola fase. Pero si les hago la pregunta al revés, a ver, si yo no observo cambio en la coloración del agua, ¿puedo asegurar que nada se disolvió en ella? No, por supuesto que no. Por ejemplo, cuando yo mezclo agua y alcohol o agua y vinagre, no observo ningún cambio en la coloración y sin embargo sé que en esa fase líquida hay dos sustancias diferentes. Entonces, si observo un cambio en la coloración del agua, puedo asegurar que preparé una solución, o sea, que tengo algo disuelto en ella. Pero si no observo ningún cambio, no puedo asegurar nada. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Puede haber sustancias tóxicas disueltas en el agua que no evidencian ningún cambio en la coloración. Ahora les hago otra pregunta. ¿Por qué les pedí que revuelvan y esperen al menos 5 minutos para sacar conclusiones? Seguro pudieron observar, por ejemplo, en el caso de la yerba, que inicialmente había partículas que quedaban suspendidas en el agua. Claro, son muy livianitas y hay que darles tiempo para decantar. Después de 5 minutos seguramente se fueron al fondo del recipiente. Pero volvamos al tema de la coloración y las soluciones. Cada vez que preparo jugo en casa, estoy preparando una solución. Disuelvo ese jugo sólido en agua. Si yo disuelvo un sobre de jugo en 1 litro de agua, voy a observar más o menos esto. Ahora, si en vez de disolver un sobre entero, disuelvo la mitad, voy a ver más o menos esto.
Y si disuelvo un cuarto de sobre de jugo en agua, voy a observar más o menos esto. ¿Qué observan? Hay un cambio marcado en la coloración de mi solución. Esto tiene que ver con un concepto que se llama concentración. Hay soluciones más concentradas y otras más diluidas. Fíjense que la coloración me da una idea de la concentración de la solución. Cuanto más intenso es el color, más concentrado. Y cuanto más pálido es el color, más diluido. Ahora, ¿cómo logramos que una solución sea concentrada? Aumentando la cantidad de soluto. Cuanto más soluto, más concentración. Cuanto menos soluto, menos concentración. Otra manera es variar la cantidad de solvente. Supongamos que en vez de 1 litro de agua ponga 2 litros o 3 litros. Tendré una solución más diluida que la anterior. Entonces, cuanto más solvente, más diluida. Cuanto menos solvente, menos diluida. Ahora, ¿es ilimitada la cantidad de jugo que puedo disolver en agua? No. Llega un punto en el cual el agua no pueda disolver más jugo. Supongamos que a este litro de solución que tengo acá, le empiezo a agregar sobres de jugo. Va a llegar un momento en el cual el jugo no pueda ser disuelto por el agua. En ese momento va a precipitar. ¿Qué quiero decir con esto? Se va a ir al fondo del recipiente. Y entonces, en vez de una solución, voy a tener un sistema heterogéneo. Mi sistema dejó de ser homogéneo para ser heterogéneo. A esa solución que tiene el máximo de soluto que se puede disolver sin llegar a que nada precipite, se llama solución saturada. Repito entonces, una solución saturada es aquella que tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. Si pongo un granito más de jugo, precipitaría y se iría al fondo del recipiente. Les muestro la experiencia del jugo. Fíjense cómo se ve la graduación de color, desde una solución más diluida hacia otra más concentrada. En este video repasamos los conceptos de fase, solubilidad, homogéneo, heterogéneo, concentración, soluciones, diluidas, saturadas, precipitado, densidad, suspensión, soluto, solvente. ¿Se animan a buscarlos en una sopa de letra? Les dejo el enlace para que puedan resolverla. Y piensen sobre todos esos conceptos porque en breve vamos a intentar definirlos con nuestras propias palabras.